Hola chicos, esta va a ser otra forma de comunicarnos donde yo voy a dejar videos explicativos con respecto a algunos temas que pueden llegar a ser complejos para interpretar porque son de materias disciplinares como es la psicología. Entonces vale la pena por ahí comentar algunas cuestiones y explicarlas para ver de qué se trata. Educación sexual integral es una materia que la tienen todos los profesorados y que puede llegar a darse en algún momento cuando ustedes sean docentes. Lo más probable es que lo den. A partir del 2006 se crea esta ley, la 26.150, donde exige la obligatoriedad de educación sexual en todos los niveles, en nivel inicial, primario y secundario. ¿Qué pasa? No había todavía una normativa ni tampoco lineamientos específicos que explicaran la ley. Entonces, a partir del 2008, más o menos, se crean estos lineamientos por el Consejo Federal de Educación. Participa en un conjunto de profesionales que se ponen de acuerdo cuáles van a ser esos propósitos y lineamientos para utilizar. Los contenidos también se hacen en el 2008 y se distribuyen a las escuelas recién en el 2009. O sea, que la ley es obligatoria desde el 2006, pero después la normativa y todos los contenidos, digamos que se explicitan a partir del 2009 cuando llegan a las escuelas. Y de ahí comienza un trabajo bastante complicado, complejo en el tema de las escuelas, de cómo darse, quiénes son los que estaban preparados para darlo, y por eso proponen el espacio transversal que ustedes estuvieron trabajando y el espacio específico. El espacio transversal, se articula a todas las materias. Todas las materias dan algo de educación sexual. Generalmente está planteado desde la escuela primaria este espacio, porque las docentes, que se preparan en casi todas las áreas para dar clase. Incluso educación física también es una materia que podría, y las artes también, estar presente con esta materia, hacerla presente. Tiene que haber una articulación con la materia específica que se va a dar, y también tiene que haber una planificación y unos contenidos dados, que esos se revisan antes de ser dados a los niños. También se dan en las escuelas secundarias, últimamente los están exigiendo. Los asesores pedagógicos, que son los que trabajan con los docentes y con la planificación de su materia, están pidiendo también estos contenidos transversales. ¿De qué trata esto? Bien, que ustedes también, independientemente de la carrera o la disciplina que están estudiando, se deben o se deberían estar dando también. Los contenidos tienen que tener una correlación con la disciplina. Es decir, historia, por ejemplo, puede plantear desde algún recurso para dar educación sexual, los derechos humanos, plantearlo desde un contexto sociohistórico, personas que estuvieron a cargo de esta creación. Bueno, cada disciplina va tomando la forma que quiere a partir de eso, y por eso es necesario entender bien cuáles son los propósitos formativos para poder guiarnos y poder darlo y brindarlo. ¿Por qué es necesario que todos sepamos sobre educación sexual? Porque puede ser una demanda de parte de los chicos. Digamos que hay ocasiones que lo pueden requerir. Ustedes tienen un grupo de alumnos, son profesores de tecnología, por ejemplo, tienen un grupo de alumnos donde tienen inquietudes. Entonces, es un deber informarnos también para poder nosotros darles respuesta a esas inquietudes o a esas preocupaciones que pueden llegar a tener los chicos. Entonces, todos nosotros debemos prepararnos para cualquier situación, y sabemos que si no solamente encierra contenidos que tengan que ver con la genitalidad o con la sexualidad propiamente dicho. También pueden encerrar situaciones de violencia, que en el aula ustedes lo van a ver seguramente, de convivencia, de autorrespeto, de autoestima, de aprendizaje, de vocación. Encierra un montón de cualidades que no necesariamente se reducen a la genitalidad y a la sexualidad. Por eso es importante que todos estemos preparados para esto. La sexualidad, ¿qué quiere decir? Es la dimensión del ser humano, donde encierra las características socioculturales de cada uno, cómo somos,
cómo pensamos, nuestra cultura, nuestra economía, nuestra manera de ser, de pensar y de sentir. Eso es la sexualidad. Y tampoco excluye la genitalidad y la sexualidad, pero tampoco son cuestiones primordiales. La violencia social y violencia escolar, que es la que vamos a trabajar de Sylvia Bleichmark, que es el capítulo que yo le dejé, construcción de legalidades como principio educativo, se llama el título de este capítulo. Bueno, justamente yo lo quiero explicar porque al decir construcción de legalidades puede llegar a generar un poco de dudas el tema. Entonces es necesario una explicación para que podamos ir entendiendo. ¿Y qué relación tiene justamente con la educación, esta legalidad? El diálogo, para ella va a haber 3 cuestiones fundamentales en esta obra para que ella pueda, digamos, explayar todo lo que ha investigado. Bleichmark es una psicóloga, es una doctora en psicoanálisis, murió en el 2007, y también es socióloga, era socióloga. Así que se basó en varias cuestiones que observó, en el terremoto que hubo en México en el 85 y cómo la gente, digamos que asistió a mucha gente que estaba en crisis, y también observó cómo la Argentina fue cambiando la cuestión del poder, ¿no es cierto?, de los políticos, de los trabajos. Bueno, hizo toda una investigación que sirve para que ella nos dé algunas cuestiones, nos resuelva algunas cuestiones dentro de lo que es esta investigación. Bien, para ella, como yo les decía, hay 3 puntos muy importantes para considerar dentro de esta investigación. Primero es el diálogo. Ella dice que lo más importante que nosotros debemos tener con nuestros alumnos es una muy buena comunicación y trabajar las preguntas, saber qué preguntas tiene el otro y escuchar, ¿no es cierto?, mucho más que la respuesta, porque a veces no vamos a tener respuesta, pero sí sabemos en qué cuestiones de dudas, de incertidumbre se encuentran nuestros alumnos. Por eso es interesante saber qué tipo de preguntas y dudas tienen los chicos. Bien, las nuevas formas de violencia va a hablar. Ella, y ustedes fíjense que hicieron una entrevista a los... No, eso es para los chicos que tuvieron sujeto. Pero si ustedes más o menos comienzan a ver o a observar o a escuchar a gente más grande, va a decir siempre existió la violencia. Es una de las cuestiones que ustedes comentaron también en esto de Carmen de Patagones. Siempre existió el bullying, siempre existió la violencia. Bueno, justamente es lo que ella quiere de alguna forma aclarar. La violencia siempre existió, pero no de esta manera tan exacerbada como dice ella. Las violencias fueron cambiando también con la sociedad. ¿Por qué, según ella, hay más violencia? Porque hay más impunidad y resentimiento. Hubo un cambio muy grande a partir de los 90 con la cuestión económica, donde antes la persona que se consideraba pobre era el laburante, el obrero, el que tenía valores, tenía un sueldo digno que podía hacer estudiar a sus chicos, y de alguna forma esto le daba dignidad a su familia y podía transmitirles valores más saludables. Sí había violencia, pero no del tipo de violencia que hubo después con el tema de tantos despidos y la privatización. Ella va a hablar un poco de política también, como para que vayan entendiendo. No está en este capítulo, pero sí lo dice. Habla de la privatización como una infamia, como una mentira, y que dejó a mucha gente sin trabajo. Entonces, ese obrero, ese trabajador que tenía su trabajo fijo y que podía alimentar a sus hijos y darle esos valores, ya no existió más. Quedó de alguna forma fuera de un sistema, y también dejó fuera de un sistema a sus hijos y a su familia. Y eso se llama impunidad para ella. Y también, ¿qué es lo que provoca la impunidad? Cuando vos no sabés qué hacer y no tenés para darle de comer a tus hijos, no sabés para dónde ir. Bueno, esto provoca resentimiento. Esto sumado es la desubjetivación, que ella le va a llamar. Cuando la persona no tiene ningún recurso, no tiene recursos económicos, pero tampoco tiene recursos psicológicos como para sostenerse y para mantenerse de alguna forma saludable. Entonces no le puede ofrecer nada a esos hijos o a esa familia. Por eso la persona desubjetivada, digamos, perdió la esperanza, entre comillas. Eso es el desubjetivado, aquel que no tiene ningún recurso, que perdió todo
y entonces se encuentra desubjetivado. Para ello, para esta autora lo provoca la impunidad, es decir, todo este poder político que se fue ejerciendo año tras año en nuestro país, con muchas mentiras, con mucha corrupción, y que eso también provoca el no creer en el otro, que ese es otro capítulo, pero lo vamos a ir viendo también. Ella habla de mayor seguridad versus menor impunidad. A ver, hay más violencia. ¿Qué hacemos? ¿Ponemos más policía? Esa es la idea. Yo lo voy a trasladar a lo que hoy estamos hablando, porque esto es una obra del 2005, más o menos 2006. Entonces, por ahí queda lejos, pero se asemeja muchísimo al presente que estamos viviendo. Hoy también hay muchas desubjetividades o desubjetivados, entonces sí, todavía vemos esa violencia, digamos, exagerada, esa violencia peligrosa que la encontramos en el aula, la encontramos en la calle. Bien, entonces, ¿qué dice ella? ¿Exigimos más seguridad? ¿Ponemos más policía? ¿Ponemos más límites? No, ella va a decir que no, que el tema para resolver la violencia va a pasar por otro lado, o versus menor impunidad. Es decir, si nosotros acomodamos o resolvemos algunas injusticias que existen en lo social, ¿no será esa la solución para que evitemos violencias que después no podamos controlar? Es decir, pueden ser trabajos dignos, escuchar al otro, entendernos. Ella habla de que la maldad tiene que ver con la indiferencia de lo que sufre el otro, de no ponerme en los zapatos del otro. Por eso hay una moral pragmática que ella va a nombrar más adelante, que es esto, que lo que me sirve, hago porque está bien, cumplo la ley porque está bien, no porque se debe. O sea, yo cumplo, después ya vamos a ver que ella va a dar muchos ejemplos cuando ustedes lo lean y van a entender qué es lo que quiere decir con cada título. Bien, propone que la escuela debe producir subjetividad. ¿Cuál es el problema social? La desubjetivación, esta falta de sueños, de pérdida de todos los recursos. ¿Cómo la escuela puede, digamos, producir subjetividad? Entonces tiene que ver con esto de, a ver, ella dice, ¿cómo educamos? Los chicos traen información de afuera y hoy, bueno, ahora esto lo pongo entre comillas porque con el tema de la virtualidad vemos que no todos tienen la posibilidad de acceder a esto, entonces quedaron excluidos muchos, inclusive estos desubjetivados. Entonces, ¿qué dice ella? Bien, que los medios de comunicación enseñan, como nosotros estaríamos enseñando ahora, explican. Si ustedes buscan un video de internet, de YouTube, por ejemplo, que te va a explicar determinado tema, lo podés entender. Entonces, ¿cuál es el rol que nos toca a nosotros en la escuela? Bien, construir legalidades, ver en qué lugar están parados y escucharlos, porque tienen mucho para decir. Digamos, no se educa, por ejemplo, sobre la sexualidad. Los chicos a veces traen muchos datos, lo que tenemos que hacer nosotros es procesar esa información que ya traen consigo. ¿Por qué? Porque están hiperinformados por muchos medios de comunicación. Los chicos reciben comunicación de todos lados, entonces, ¿cuál es nuestro deber como educadores? Justamente procesar esa información que ya traen. Después habla de la moral versus naturaleza. Dice que la sexualidad es cultural, es un propósito por sí mismo y está definido por una ética. Nosotros tenemos dos cuestiones acá, la moral y la ética. La moral y la ética. La ética está basada en el principio del semejante. A ver, ¿qué es la ética? La ética es lo que yo decido hacer con esa ley o con esa regla. Digamos, yo les doy un ejemplo básico. Ustedes, por ejemplo, ven que a una señora se le cae la billetera. ¿Qué es la moral? La moral son los juicios que ya están escritos, que tienen un contexto histórico. La moral dice no robarás, o no robar, o robar está penalizado. Eso es moral, lo que está escrito, un conjunto de legalidades que llega a una sociedad. ¿Cuál es la ética? Yo decido levantarla a la billetera o quedarme con ella o devolverle a la dueña la billetera. Entonces, eso es ética. Digamos que es una acción que yo decido hacer con el semejante, con el otro. Entonces, ¿qué pasa con esto? El problema rige cuando cumplimos la ley solamente porque tenemos miedo a quedar mal con alguien.
Y ahí ella da el ejemplo de una mamá que le dice, portate bien porque si no vamos en la escuela, porque si no vamos a tener problemas con el director. En realidad el mensaje sería, portate bien porque portarse bien está bien. Ese es el mensaje. Tiene que ver con lo que creemos que es correcto. Cuando mi ética, digamos, involucra al otro. Me interesa que esa señora no pierda la billetera porque puede ser el único sueldo o plata o lo que tenga o documentación que tenga. Entonces, pensar en el otro y pensar que el otro no sufra es una cuestión que tiene que ver con una ética también. Bien, vamos a hablar también lo que ella habla, esto de la relación con el otro. La relación con el otro, digamos, lo definimos nosotros. ¿Por qué? Porque hay veces hay una ética selectiva. Da el ejemplo de un soldado nazi que mató 200 niños en un campo de concentración y esa Navidad festeja la Navidad como un buen padre con su familia, con sus hijos y es un padre amoroso. Entonces esa ética selectiva, digamos, es la que no nos sirve. ¿Por qué? Porque está siendo bueno solamente con los que él pretende que son semejantes o que son iguales a esa persona. Dice que en Argentina, ella plantea que en Argentina está pasando lo mismo con una clase media que de alguna forma quiere barrer los excluidos debajo de la alfombra. ¿Por qué? Porque de estos excluidos, de las personas que necesitan, se tiene que hacer cargo el Estado, como que es el único que se tiene que hacer cargo, el único responsable. Y nosotros tenemos que mirar para otro lado. Entonces ella dice que es más o menos como el nazi, como este soldado nazi, ¿no? De no querer mirar al otro como un semejante, sino que como alguien que es menor de alguna forma, éticamente hablando, y que ayudarlo sería como una caridad y que no es una responsabilidad de todos. A eso ella quiere, digamos, puntualiza sobre este tema porque es un tema bien argentino. Esto de las clases y decir el que, digamos, el que no tiene porque no quiere y bueno, todas estas cuestiones de legalidades que sostenemos dentro de nuestra sociedad. Después habla sobre la moral pragmática que yo pronunciaba al principio, que degrada el sujeto. La moral pragmática, ¿qué quiere decir? Es aquella norma que yo le doy valor, o sea, que tiene un valor por algo, tiene una utilidad, es más materialista. La moral tiene que ver con, a ver, yo cumplo, pago mis impuestos para que después no tenga un tipo de problema legal, ¿no es cierto? ¿Y qué? ¿Por qué los pago? Porque me sirve, porque después voy a tener otro problema más serio. Entonces, la moral también tiene que ver que no te echen de la escuela porque no es correcto, sino porque no se debe. Otra vez el ejemplo de esta señora que le daba a su hijo de que se tenía que portar bien porque si no lo iban a echar. O sea, miraba el resultado, no miraba el hecho de decirle que portarse bien era el objetivo que tenía. Esa es la moral pragmática, las que nos conviene, lo hacemos porque los resultados, si no lo hacemos, van a ser o nos van a perjudicar más, no por una cuestión de sentimiento o de ver al otro como un igual. Bien, el aprendizaje también, si lo trasladamos a la escuela, tiene que ver con esta moral pragmática. ¿Por qué aprendemos? Porque nosotros creemos en la palabra del otro, es decir, si mi mamá me dice que si yo como eso me va a hacer mal, yo le creo, porque mi mamá me ama. Hay una cuestión de amor ahí desde niño, ¿no? Que vamos aprendiendo. El aprendizaje se va dando justamente por el amor que sienten por nosotros y nosotros por el otro. Y ahí se construye justamente la relación de amor y de no violencia. Entonces, yo no como ese alimento porque me va a hacer mal, o no como muchos dulces porque me va a hacer mal. Yo cumplo con mi mamá, pero ¿por qué? Porque no quiero perder el amor de ella. Esa es una de las cuestiones. Así comienza este respeto hacia lo que son las leyes o las normativas, por amor al otro y después por amor a mí. Pero comienza porque alguien me enseña a quererme. Entonces, justamente, si vamos al amor propio del grupo, o sea, ¿por qué nosotros no violentamos al otro, vemos al otro como semejante? Porque primero nos vieron a nosotros como semejante y nos amaron. Y acá pone el caso justamente de Junior. Junior era un chico que no tenía ningún problema y que no daba señales de violencia. Justamente su problema es que
que no, ahora lo vemos en realidad en psicología y bueno, todos sabemos desde la pedagogía que un alumno que está muy callado y que no se comunica es mucho más peligroso que aquel que se expresa. El que se expresa por ahí, digamos, peleando, llamando la atención, este alumno, digamos, que está dando señales de que necesita ayuda. En cambio, aquel que está muy callado también está dando señales y es una bomba de tiempo. En cualquier momento puede explotar. ¿Por qué? Porque ese silencio es mucho más peligroso que aquel que está haciendo ruido. Entonces, hablando de la moral pragmática y este amor del grupo, la autora dice que Junior lo que le faltaba justamente era el amor de los semejantes. No hubo un amor de ese grupo primario, de esa familia, no hubo contención, él se sentía humillado por ese padre y de ahí en más comenzó el odio hacia los demás. Dice que hay un montón de jóvenes que odian a los otros y también deviene y parten justamente de esta relación primaria que nosotros tenemos con nuestros semejantes, con nuestro grupo. También da el ejemplo de Frente Alta, creo que es un personaje villero, tal vez me estoy equivocando con el nombre, es un personaje villero que murió como un héroe en una villa, la Villa 31. Él robaba, era como una especie de Robin Hood, robaba y le traía a los niños regalos y a los más necesitados de la villa. Bueno, ella dice que estos códigos de aquellos ladrones, asaltantes, delincuentes, fueron cambiando. Hoy se violenta de otra manera, tal vez para sacarte una cartera te pegan un tiro. Bueno, ella dice que hasta esta situación de delincuencia es más violenta en estos tiempos que antes. Hay una diferencia entre los delincuentes de hace décadas atrás a los que son ahora, ¿no? Los que podemos observar todos los días. Bien, también habla esto de la capacidad del amor de Junior. Bueno, dice que la violencia es el producto de las promesas incumplidas y la falta de futuro. Hay una aclaración muy buena que Bleichmar hace sobre la pobreza. La violencia no es sinónimo de pobreza para nada, sino que la violencia va a tener que ver con aquellas promesas que no se cumplen, como por ejemplo un Estado que promete trabajo y que no está, unos padres que prometen hasta límites, ¿no? Y no los hacen con los hijos, entonces los hijos después no saben ni siquiera dominarse a sí mismos para poder tomar decisiones. Esta falta de promesas incumplidas que no tienen que ver solamente con un estrato social, sino que tiene que ver con todas las familias de base y con la falta de perspectivas de futuro. Si ustedes se fijan hoy, como ella escribió en aquel tiempo, en el 2006, esta investigación, los chicos en aquel momento, si mirábamos el futuro, es como que en el 2001, por ejemplo, no había futuro, todo se había caído y la pobreza era extrema, apareció la pobreza estructural y acá la desubjetivación de muchas personas también, aparecieron muchos casos de suicidio, que eso no lo dice acá, pero también en otras investigaciones coinciden con esta de Bleichmar, provocando toda esta falta de, de sueños y de proyección hacia el futuro. Ella dice que nosotros debemos proyectar el futuro, debemos pensar el presente, pero no desde el presente, sino que desde un futuro mejor. Y yo les propongo ahora, si nosotros estamos mirando nuestro presente, decimos, no sabemos qué va a pasar, nos hablan de un enemigo invisible, es decir, que la incertidumbre es muy grande. Entonces, si tenemos que educar, yo no puedo educar desde hoy, es decir, chicos, no salgan de la casa, no sirve para nada, no estudien. La idea justamente es educar para un futuro. Esto va a pasar, vamos a salir y vamos a ser mejores personas, porque ese mensaje se tiene que dar, y sobre todo como educadores. Cuando vemos que el presente no nos brinda nada positivo, en realidad tenemos que dar esperanza. Es ese el mensaje que nos quiere dar Silvia Bleichmar. Bien, vamos al último tema, que es la renuncia del goce inmediato, que está guiado por la perspectiva de futuro. ¿Qué significa goce inmediato? Es lo que me da placer en el momento. Por ejemplo, ella habla de la salud. Si yo tengo un problema con el colesterol
y hoy me están brindando una comida que tiene demasiada grasa y yo la estoy comiendo, es el poco amor que que estoy sintiendo sobre sí misma. Entonces, yo para esta recompensa de tener salud, necesito renunciar a ese goce inmediato, necesito renunciar a esa comida que me gusta, pero que me va a hacer mucho mal. Este goce inmediato tiene que ver con ese placer que yo cumplo en el momento, pero no me importan las consecuencias del futuro. Y acá tenemos varios ejemplos desde ESI, por ejemplo, pueden ser las relaciones sexuales de los adolescentes a temprana edad, por ahí no, con tantas reflexiones, por eso podemos ver más embarazos adolescentes o chicos que se inician en la droga muy temprano también. Esto tiene que ver con el goce inmediato. ¿Por qué? Porque me da placer y yo me olvido de todo lo malo que me está pasando y no pienso en el futuro, es lo que decíamos con anterioridad, esto de plantear para el futuro, educar para el futuro, esa es la idea. ¿Por qué? Porque lo que nos da goce inmediato nos puede llevar a problemas más graves en un futuro. Los chicos de hoy dicen que viven en la inmediatez de la vida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se traslada a la escuela esta inmediatez del goce? Bueno, tiene que ver justamente con ¿para qué voy a aprender? Si no hay futuro. Es no creer en la palabra del otro. Si el otro me dice que yo debo estudiar tal cosa, los niños están negados a aprender. A veces no hay ninguna cuestión patológica para que los chicos no aprendan, simplemente que perdieron las esperanzas. Es decir, suponen que ¿para qué estudiar si no me va a traer ninguna... no hay futuro, no lo estamos viendo, no sirve para nada. Entonces, esa es una de las cuestiones donde nosotros tenemos que acentuar la educación, en esto del futuro. Da un ejemplo ella de los niños que por ahí se quejan de la ortografía, de por qué va con H, si es muda, si la B larga, B corta, si se pronuncia igual, que para qué. Entonces ella dice que nosotros tenemos que respetar la legalidad, que es una forma de creer en la palabra del otro, porque así es una manera de aprender. Bien. La escuela conforma las subjetividades. Entonces tenemos una forma de producir legalidades, construir el respeto, como hablábamos en el otro, y también tengo un sujeto ético, de ponernos en el lugar del otro. El sujeto ético es el sujeto empático, es el sujeto que sufre con el otro. Da el ejemplo de una niña que ya tuvo muchos pacientes de 3 años que lloraba porque su amiguita se había olvidado de su muñeca preferida y no había dormido en toda la noche pensando en su amiga que no iba a poder dormir sin esa muñeca. Eso es un sujeto ético. Esa niña ya estaba pensando y le dolía que el otro podría estar sufriendo, en este caso su amiga. Bien, eso es la producción de legalidades, de pensar en el semejante, de verlo como un semejante, pero no a nuestro grupo nada más, sino que a ver el mundo, a nuestros alumnos y a los que nos rodean de la misma manera que nos estamos viendo nosotros. Habla de una construcción psíquica que se originan a través de las normas intrínsecas. Bueno, es lo que hablábamos hoy. ¿Por qué respetamos las normas? Por el amor al otro. El niño, ¿por qué deja los pañales? ¿Porque tiene ganas? No, los deja porque justamente entiende que hay una exigencia de parte de sus padres para que lo deje, y él lo deja para que su madre o su padre deje de sufrir por esa cuestión que le está incomodando. Entonces, por amor al otro uno resigna algunas cuestiones, pero gana otras cosas. Es lo que hablábamos hoy de las legalidades. Otra de las cosas es que vuelvo de nuevo a lo que ella tenía previsto como uno de los puntos importantes de la obra, era recuperar las preguntas que tienen los niños, de poder escucharlos bien y procesar para saber exactamente qué le voy a contestar, qué respuestas voy a tener. Los niños y los adolescentes son chicos que van a ser el futuro de nuestro país, de la sociedad. Entonces, tenemos que empezar a darles esperanzas para que puedan creer en un futuro mejor. En síntesis, de eso habla la obra de Sylvia Bleichmar. A lo último, creo que en la última página habla de una intervención de un directivo. Un directivo le plantea a ella que los chicos no quieren ir a la escuela, que van tarde, porque ellos viven una realidad distinta. Sus padres no tienen trabajo, tienen asignaciones universales por hijos cuando recién empiezan a salir, porque esta obra es del 2006.
Entonces estos padres no están acostumbrados a madrugar y a levantarse temprano. Entonces dicen que le exigen mucho más a la escuela y la escuela se convierte en asistencialista. Sí, ella dice que es una realidad, pero no es culpa ni de los padres, o no es, la palabra culpa no me gusta, no es responsabilidad de los padres ni mucho menos de los niños. Es una realidad que están viviendo y que tiene que ver con una violencia que de alguna forma se trasladó primeramente y primariamente hacia los padres dejándolos sin trabajo o los trabajos precarios. ¿Qué es un trabajo? Un trabajo implica para dignificar y justamente para subjetivar, que tengan un sueldo, que tengan una obra social, que tengan, digamos, una jubilación asegurada en un futuro, que esos hijos tengan una cobertura médica. Eso es un trabajo, porque si no, estamos hablando también de esta moral, como ella decía, hipócrita un poco, ¿no? De creer que cortar el pasto, de limpiar o hacer trabajos rudimentarios y changas, digamos, sería la cuestión para mantener la familia y la dignidad de su familia. Eso no sería. Eso sería, también estaríamos hablando de una moral pragmática, ¿no? Entonces, que es la que justamente nos llevó a esta impunidad y a esta violencia en nuestra sociedad. Bien, chicos, como para pensarlo y para plantearlo, espero que les haya despejado un poco las dudas de este texto, que ahora lo van a trabajar. Yo después les voy a dejar las actividades y nos estamos viendo seguramente con más explicaciones.